Voy a retomar algunas cosas de las que decía Mara. Creo que tenemos que hacer, ¿son 7 encuentros? 6, tenemos que hacer un 7, entonces que ya le pensé el título y todo. Se va a llamar Profundización del 1. Porque, claro, estos temas son la base de todo, ¿no? La base de todo lo otro está en esto, en entender la complejidad de lo global que se está dando en este momento. Bueno, lo decía Antonio Gramsci, ¿no? Que decía que en épocas de crisis profundas, cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, nacen los monstruos. Lo decía a mitad del siglo pasado, tiene una... ¿para dónde me tengo que correr? ¿Para acá? Ahí está. Tiene una actualidad tremenda, ¿no? Porque creo que estamos en ese proceso y somos contemporáneos de ese proceso. Entonces es difícil analizar cuando está todo en movimiento, ¿no? Y nosotros somos parte de esa licuadora. Algunos dicen que el siglo XXI comenzó con la caída del muro de Berlín, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde se habían creado instituciones globales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, vinieron los 30 años del Estado de Bienestar europeo, ¿no? Donde el Estado tenía una presencia muy fuerte. Con la caída del muro de Berlín, todo eso se rompe, ¿no? Cuando se disuelve la Unión Soviética y aparecía Estados Unidos y el capitalismo como el modelo a seguir a nivel mundial. Digo esto ¿por qué? Porque lo que vamos a discutir de ahora más es el rol del Estado, ¿no? En el proceso político global que estamos viviendo, el Estado es un objetivo a destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía los estados nacionales tienen reglamentaciones, normas, constituciones, leyes, formas de organizar la vida de nuestras sociedades que son obstáculos para el capital. Siempre lo fueron, pero ahora esos elementos están muy debilitados a raíz de un proceso de muchos años, pocos, como bien decía Mara, en términos históricos, pero son procesos que se vienen desarrollando de a poquito desde hace mucho tiempo y hoy tienen un momento de clímax, para decirlo de alguna manera. Entonces, para ser breves, para tratar de poner un poquito, yo quería ser un poquito más largo en este tema, pero si no, no vamos a llegar a esto. Este es un estudio que hicimos en el 2017 y es muy importante por diversas razones. Parecería muy lejos en el tiempo, pero tiene una actualidad tremenda. Es muy poco, ¿no? Estamos en 2024, estamos a 7 años. Y en el medio una pandemia. Todo lo que vamos a ver ahora, y estamos trabajando para actualizar esta información, se profundizó. O sea, todo lo malo que vamos a ver ahora va a ser peor. Pero esa es la parte que ustedes van a tener que interpretar y debatir en la segunda parte. Entonces, vamos... ¿Hola para ti? Ah, sí, acá. El octavo va a ser recuperarnos del 1. Bien. ¿Qué vamos viendo en todo este tiempo? Esto toma desde el 90, llega al 2014, vuelvo a decir, todo lo que vayamos viendo va a empeorar. ¿Qué es? Para los que no ven, lo más importante aquí, vemos a Latinoamérica y el Caribe, que es esta, es la región del mundo que más porcentaje de instituciones privadas desarrollaron desde el 1990 hasta la actualidad. Es decir, ven que casi todas crecen, pero la de salto más exponencial es América Latina. ¿Pasó eso o no? Ahí está. Bueno, esto lo vamos a pasar de largo. Bueno, acá vamos a ver los países de América Latina, cómo han variado desde los 90 hasta la actualidad en el porcentaje de instituciones privadas, ¿no? Caso extremo Perú, que está más arriba del 100%, pero la mayoría crecieron.
salvo, no sé si se ven las flechitas, salvo muy pocos países y sobre todo Bolivia, que después lo vamos a ver, fue en el sentido absolutamente inverso. Es el único país que está en el sentido inverso. Bueno, vamos a seguir todo esto, lo vamos a pasar rápido, después todos ustedes lo van a tener. Esto es muy importante. Es decir, ¿qué tipo, cuando hablamos de privatización, a nosotros nos gusta más ahora ver como privatización y mercantilización de la educación, que son dos cosas parecidas, pero no iguales. Dos tipos, exógena y endógena. La típica que conocimos fue la exógena, caso chileno, ¿no? Todos conocemos el famoso caso chileno, que hasta hace pocos años era el modelo a seguir, ahora ya no. Ahora ya que ganó un gobierno de izquierda ya no es el ejemplo. El ejemplo ahora es Perú. Crecimiento macroeconómico absoluto, pero solamente el 9% de la población tiene jubilación, por ejemplo, entre otros elementos, ¿no? Ese es el modelo a seguir ahora para los privatistas. Bueno, ¿qué es exógena? Es directamente entregar los servicios educativos a un privado, ¿no? Clásico Chile, dictadura Pinochet, debilitamiento de todo lo público, privatizar. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Y la endógena no, es sin entregar los establecimientos educativos y las instituciones educativas a los privados, es incorporar dentro de la educación pública, de las instituciones públicas, los elementos, las concepciones de lo privado. Si no se entienden algunas cosas, me interrumpen, porque voy a ir demasiado rápido, porque si no, esto va a pasar a lo largo todo. Bueno. Nosotros analizamos, iba a decir algo, ¿por qué fue importante esto? Porque en la Internacional de la Educación, que es la organización que agrupa a la mayoría de los sindicatos docentes del mundo, la enorme mayoría de los sindicatos docentes del mundo, cuando se empezó a estudiar el tema de privatización, se hablaba de las transnacionales de la educación, ¿no? Hay empresas transnacionales enormes, se habla fundamentalmente de Pearson, si quieren después buscarlo, o Bridge, puente en inglés, dos grandes empresas enormes, hay muchas más, ahora hay más que antes, pero se estudiaba esos en la internacional, esas transnacionales, ¿no? Que eran, bueno, después lo vamos a ver, empresas que ofrecían a los estados servicios educativos, plataformas, etc. Esto era novedoso hace 20 años atrás. Hoy, después de la pandemia, no es tan novedoso. Diríamos que es lo más común que existe y sobre todo en América Latina. Nosotros con el estudio que hicimos en América Latina vimos que eso no era, por lo menos en nuestra región, lo que explicaba las flechitas anteriores. La enorme privatización y mercantilización de la educación pública en América Latina. Había otros fenómenos, y que no había un solo fenómeno, sino que había varios que se combinan, se solapan entre sí. Para hacerlo más fácil el estudio los separamos, pero cuando vayámoslo viendo van a ver que están muy unidos unos con otros. Trayectoria 1, un caso, uno de los 7 casos que encontramos. La privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado, Chile. Caso claro de privatización exógena, ¿no? Vemos educación pública, matriculación de la educación pública en Chile y la privada. Como desde la dictadura eso fue subiendo y bajando una y otra exponencialmente. Ahora, ¿qué pasó? Eso fue un negocio porque había una dictadura. No es tan fácil hacer dictaduras. Lo digo irónicamente, pero van a ver que una ministra de Colombia, más adelante lo vamos a ver, lo expresó públicamente, ¿no? En época de democracia. Entonces, en democracia, y para facilitar los negocios, porque si vos le decís al privado, te entrego todas las escuelas, el privado ¿qué tiene que hacer? Buscar los clientes. Buscar los clientes, ¿no? Disputar, competir, escuelas contra escuelas, buscando clientes. Ese es el famoso caso
chileno. Ahora, ¿no es mejor que los clientes, como les dicen ellos, ya estén en las escuelas y no tengamos que disputar? Y en todo caso lo que disputamos son los negocios que podemos hacer dentro de la propia escuela, ¿no? Entonces vamos a las otras trayectorias. Bueno, en este caso, bueno, vamos a pasar de largo esto. Después lo van a leer ustedes, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, las otras trayectorias tienen más que ver con esta segunda opción, que es cómo hacemos para incorporar los negocios dentro de la escuela pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la escuela pública está en disputa. Está en disputa en dos ejes. En el eje económico, es decir, cómo nos apropiamos de los recursos que los estados nacionales y subnacionales, en nuestro caso se llama provincia, en otros países estados, como Brasil, destinan a la educación. Esa es la primera disputa. Recursos que a nivel global estamos hablando de billones y billones, ¿no? Con velar, billones y billones. Y disputa por el sentido de la educación. A diferencia de otros servicios, gas, luz, donde los privados quieren apropiarse fundamentalmente por los recursos que puede generar, en la privatización o mercantilización educativa se suma un nuevo elemento, que es la disputa por el sentido. Es decir, qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, que es parte de la disputa que hablaba Mara antes, en esto del soft power, ¿no? Como la educación también forma parte del sistema de dominación, o debería formar parte, para el sistema globalista, del modelo de acumulación capitalista. Trayectoria 2, la privatización como reforma incremental. El ejemplo clásico Colombia y Brasil, ¿por qué? Por la enorme descentralización que tienen estos países. Que en su reforma, si no recuerdo mal, en Brasil fue el 88, la reforma constitucional, donde se transfieren todas las escuelas a los municipios. Brasil tiene 5.881 municipios, es decir, tiene 5.881 sistemas educativos, más sistemas educativos estaduales que le suman y algunos nacionales. O sea, en ese nivel de fragmentación, imagínense que era, y por esto debemos decir, y tenemos que seguir resaltando la victoria de la lucha de Cetera para la no municipalización de las escuelas, con la Carpa Blanca, con todas nuestras luchas, porque si no quedan en la historia y parece que fue una lucha ganada y que el cambio que hubiese habido en la Argentina por haber perdido esa lucha no se tiene en claro. Bueno, los tenemos claro en estos países lo que significó a nivel de fragmentación, que les da la oportunidad, porque imagínense, muchos municipios, ustedes, piensen ustedes en sus propios municipios si podrían soportar los sistemas educativos pagando las escuelas, los sueldos de los docentes, etcétera, etcétera. Creo que no hay ni un solo, la única, la ciudad de Buenos Aires, podría decir, si la consideramos que fuera parecido a un municipio, pero no, es parecido a un estado que un municipio. O sea que no habría ninguno en el país que podría sostenerse. O sea, la única posibilidad de sostenerlo era incorporando el capital privado. No hay forma, no existe. Bueno, en el caso de Colombia y Brasil estamos hablando de eso, ¿no? El incremento de la matriculación privada tiene que ver con esa oportunidad que vieron los privados. Trayectoria 3. La privatización por defecto y la emergencia de escuelas privadas de bajo coste. Vamos a ir solamente a Perú, pues para no desarrollar más. Oportunidad, debilitamiento del Estado. Piensen ustedes que Perú sigue siendo al día de hoy el único país de América Latina que, como decía Roby, en la primera oleada de gobiernos nacional y popular no tuvo nunca. Salvo este periodo de Pedro Castillo, que casi es más anecdótico que algo que pudo transformar la realidad. Entonces podríamos decir que Perú es el único estado de América Latina que no tuvo nunca
la posibilidad de un gobierno nacional y popular. Y los presidentes que tuvieron, presos, suicidados, como Alan García, y seguimos así, Entonces, ante esa oportunidad de un Estado débil, vienen lo que llaman las escuelas de bajo coste. Nosotros conocemos los aviones, ¿no? Las empresas aéreas de bajo coste, donde reduciendo costos se crea una línea aérea. Bueno, es lo mismo con las escuelas acá. Vienen empresas, ONGs, fundaciones, pues si tenemos tiempo vamos a desarrollar la importancia de las ONG y las fundaciones. Bueno, nosotros tenemos un argentino por la educación que ahora, si tenemos un tiempito, lo vemos, porque es muy importante. Donde ven la oportunidad para la provisión privada. Y ahí se meten y dicen, bueno, usted no lo puede hacer, Estado, vengo yo le ofrezco, no hay problema. Paga muy poco y yo traigo todo, instalo todo. Lima, no sé si se ve cómo era antes y ahora, en todo lo que es los puntitos verdes, todas las escuelas de bajo coste que tiene solamente Lima, ¿no? Porque en general se instalan en donde hay negocios, no se van a instalar en un pueblito perdido de Perú. Van a los grandes centros urbanos donde tienen la oportunidad de los negocios. Ahí nos está ayudando. Bueno, estas son las escuelas de bajo costo. Estas son. No se imaginen que eran con la tecnología adecuada, grande escuela, infraestructura. Es un garage. En algunos no sé si llegué a leer, algunos era una gomería antes. Estas son las escuelas de bajo costo. Bueno, seguimos. Trayectoria 4, acá está Argentina, que es interesante. Esto que es las alianzas público-privadas históricas, República Dominicana, Argentina. Evolución del sector privado en Argentina, en la educación primaria, entre los 90, de siglo a siglo, de los 90. No sé si lo podés... Bueno, la década del 40 del peronismo fue el punto más bajo de la educación privada en Argentina, tiene el 7% solamente, 7%. Ahora, ¿dónde está en Argentina? Los que saben, yo veo acá ya algunas compañías que lo saben, porque ya he dado otras charlas en otros lugares, no lo digan, pero ¿desde cuándo se desarrolló en Argentina la participación público-privada? En el peronismo, en el 47. Perón, un decreto. ¿Por qué? Había una razón. Las escuelas privadas, los docentes no tenían estabilidad y el sueldo era mucho más bajo que las escuelas públicas. Entonces lo que hizo es, en general, los mismos derechos y que tengan el mismo sueldo. Ahora, para tener el mismo sueldo, se creó el subsidio, que es en el único lugar que yo conozco de América Latina, seguro, del mundo no lo sé, pero de América Latina seguro, donde el subsidio a las escuelas privadas es solo para pagar sueldo docente. En el resto se da el subsidio a la escuela en términos generales, no solo y exclusivamente para el pago de sueldos generales. Por eso renuncian al subsidio algunas escuelas muy caras para poder cobrar la cuota que quieren. Bien, o sea, ese sentido, bueno, algunos historiadores dicen también que tenía que ver con un acuerdo de Perón con la iglesia, ¿no? Podríamos decir una combinación de ambos objetivos, resultó ese subsidio, que es la participación público-privada, es decir, en una escuela que era privada, el Estado subsidia, hay una participación mixta. Ahora, como todos sabemos, eso se disparó para cualquier lado con el devenir del tiempo. Dictaduras militares, democracia relativa, etcétera, etcétera. Estamos en la situación que hay hoy, donde debería revisarse. Pongo así una frase general, porque esto es todo un debate. Ahora, también habla, como en el caso chileno, de que muchas cosas que se van consolidando en el tiempo se vuelven casi irreversibles. Caso chileno, aún ya después de muchos años que concluyó la dictadura de Pinochet, incluidos gobiernos
populares, progresistas, el nombre que querramos poner, no se pudo modificar sustancialmente esos modelos que se fueron consolidando y sedimentando en el tiempo. Lo mismo en el caso de Argentina con la participación público-privada en el financiamiento de las escuelas. Un temón a discutir, un temón a discutir. Bueno, sigamos. Trayectoria 4, bueno, ya lo dijimos, vamos más rápido. La privatización por vía del desastre. Fácil. Desastres climáticos o de guerra, fundamentalmente en Centroamérica, dan la oportunidad a un Estado que tiene que dedicarse a la emergencia, no tiene recursos para educación, no se preocupen, venimos nosotros, caen paracaidistas lanzados desde aviones, de fundaciones, ONG, escuela de bajo costo, todo lo que estuvimos viendo, y se instalan ahí, y al día de hoy siguen ahí porque esos estados tan débiles no pueden generar los mecanismos de financiación de la educación suficientes para ir compensando lo que ya se instaló. Bueno, esto es vulnerabilidad estatal, bueno, vamos demasiado rápido, pero por eso digo profundización del 1. La privatización latente en Uruguay, que esto se profundizó con la calle Pou, esto era antes de la calle Pou, esto es todavía cuando estaba el Frente Amplio. Ahora va a volver, porque estoy seguro que va a volver, va a ganar el Frente Amplio, y es parte del debate, gran parte del debate de la campaña que se está dando ahora para las próximas elecciones en Uruguay es el tema educativo. De hecho, vamos a viajar ahora en septiembre porque el sindicato va a hacer un encuentro con los candidatos a ministro de Educación de las distintas fuerzas, el propio sindicato, y van todos los ministros, van los candidatos a ministros, dar ese debate. Y va a ser uno de los ejes principales. ¿Por qué? Porque en Uruguay, que claramente no podía haber participación pública-privada porque fue desde su nacimiento un Estado laico, fue separado de la primera Constitución, la Iglesia del Estado, y sin embargo, con eso que hablamos antes, ¿no? El goteo de un discurso con una economía frágil como es la de Uruguay, casi monoproductiva. Entonces se va generando un discurso aún, y es un llamado de atención, y bueno, también nos recuerda a épocas nuestras, presentes, pasadas y presentes, discursos que aún en gobiernos nacionales, populares, progresistas, se van instalando como posibilidades de solución, ¿no? Porque le hablan así, posibilidades de solución, como si hubiera un problema, ¿no? La educación pública es un problema, entonces tengo posibilidades de solución. Bueno, y vamos a la 7, que es Bolivia, que es exactamente el recorrido contrario. Se redujo sustancialmente desde el gobierno de Evo Morales la privatización y mercantilización de la educación, llegando a niveles casi de cero. ¿Por qué? Porque pusieron varias cosas, hicieron dos elementos, vamos a resumirlo en dos, para hacerlo rápido. Uno, el financiamiento en relación al Producto Bruto Interno de educación en Bolivia es del 21%. 21%. Es decir, una tremenda oleada de dinero para fortalecer la educación pública, construcción de escuelas, fortalecimiento de todos los programas, formación docente, etcétera, 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 junto con una enorme regulación de la educación privada, incluida su tasa de ganancia. Incluida su tasa de ganancia. Entonces dejó de ser negocio para muchos tener una escuela privada y se fueron. Y había un Estado que podía reemplazar esa matrícula que dejaban las escuelas privadas. Por eso la combinación de las dos cosas, un esfuerzo enorme en invertir y una regulación muy fuerte de las escuelas privadas. O sea que esto provocó un fortalecimiento tremendo de la escuela pública y una reducción enorme de la escuela privada. Primaria, secundaria y superior, que es donde había más todavía privatización. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, entonces. Ahí tiene una voluntad política y una fuerza social que sostenga esa voluntad política. No son las dos cosas, porque un Estado, podría haber un Estado con voluntad política, pero si no tenés una fuerza social que sostenga esa voluntad política, es muy difícil. Nos remite al pasado y al presente de la Argentina.
Bueno, entonces, privatización educativa como fenómeno global, pero constituido a través de procesos de política endógenas, contingentes a las realidades locales. Es muy importante esto porque yo quiero volver un poquitito, no sé cuánto me queda, ya me fui al corno, ¿no? Porque volvemos otra vez a Pearson y Bridge. En la nueva oleada del nuevo modelo capitalista financiero, estas transnacionales nos dicen una cosa. Lo voy a traducir al español argentino, que es: el docente tenía sentido en el siglo XX. Si es que tenía algún sentido, tenía sentido en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el docente, según ellos, nosotros como somos seguidores de Paulo Freire y de demás pedagogos, no creemos en eso, pero ellos dicen, el docente tenía concentrado todo el conocimiento, ¿no? Y, bueno, lo trasladaba en el aula hacia los estudiantes. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora es mentira eso. Por más esfuerzo que haga el docente, eso no existe más. Ahora el conocimiento está por fuera del docente. Está en internet, está en Google, está en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí está todo. Un estudiante puede dar vuelta por todo eso y tiene igual o más conocimiento que el que puede entregarle el docente. Si esto es así, entonces no se necesita docente. Si seguimos esa misma lógica, no se necesita docente. En todo caso, lo que se necesitan son facilitadores. No sé si lo habrán escuchado ya esta palabra. Facilitadores. Entre ese conocimiento que anda dando vuelta por todos lados y el estudiante. Los voluntarios de vida. Los voluntarios de vida. Bueno, a eso iba, por eso siempre remite al presente, ¿no? No son cosas aisladas en nubes, como decía Mara. Bien concreto. Recuerda, nosotros tuvimos en provincia de Buenos Aires con Vidal, cuando fue la huelga docente y mandó a que se inscriban los que querían enseñar en las aulas. ¿Saben cuántos se inscribieron? ¿Cuántos? No, digo 90, podría haber dicho 200, Sí, nadie. Es decir que todavía nosotros, la sociedad argentina, la escuela pública, el docente, tenemos una legitimidad, todavía tenemos una legitimidad que hace que la sociedad vea que tiene que estar el docente. Ahora, eso no es para siempre, eso es parte de la disputa, Entonces estas empresas, como tienen esa lógica, dicen, yo contrato a una persona, o sea, yo le ofrezco al Estado que va a gastar mucho menos. Va a gastar mucho menos educación. Le ofrezco por una escuela. Y si no pongo una escuela, dame la escuela, están los estudiantes, y yo te ofrezco un paquete que incluye un facilitador que ahorra costo en la relación costo-beneficio, te va a convenir. Entonces, donde ya existen esto, muchos países de Asia, de África, se está incorporando Perú, parte de Brasil, que es donde se profundizó con Bolsonaro, incluso en Brasil hay escuelas dirigidas por militares al día de hoy, a pesar de que ganó Lula todavía, ¿no? Bueno, pero entonces, contrata una persona, quizás con suerte tiene terminado la escuela secundaria, le pago obviamente mucho menos, no tiene ningún tipo de régimen laboral, y le doy una tablet. A ver, Manu, pasá a ver si llegamos a las fotos. A ver si están las fotos. Muchas gracias, decía yo, pero todavía no terminó. A ver si en algún momento encontrás fotos. Bueno, no importa. Le dan una tablet, donde en la tabla están los... No están, listo. Apaga todo. Le entrego una tablet. Entonces, en la tablet, el facilitador tiene la elección del día. O sea, ya tiene la currícula hecha desde Londres, que es Bridge, o en Estados Unidos, que es Pearson, o Estados Unidos, que es Bridge, para decir dos grandes, pero hay muchos más. Tal está su clase,
da su clase en la tablet, y las dudas, preguntas que haya de los estudiantes, la nota, manda el correo desde la central, le contestan qué tiene que decir para la próxima clase, etc. Ya te doy, parece que me voy de idea. Esto está funcionando hoy. Esto está funcionando hoy. No sé si puedes entrar a Educaline, Manu. Manu, ¿puedes entrar a Educaline? Otras empresas que ya están funcionando en América Latina, como Educaline, enormes. Si ustedes empiezan a buscar, es enorme la cantidad. Son industrias, nosotros las denominamos industrias educativas globales. GEI es en inglés. Industrias educativas globales. ¿Por qué industrias? Porque son actores que no solo participan en la provisión del servicio educativo, sino también en la provisión, sino también en la producción. No solo en la previsión, sino en la producción. Las dos cosas. Ahí está. Educaline. A ver si vas para abajo. Entonces, el mayor catálogo de contenidos digitales educativos en el país. No hay nadie más que lo tenga, ni los estados, ni los ministerios de educación tienen el catálogo que yo tengo, te dicen. 3.800 lecciones digitales, 9 materias, matemáticas, ciencia, biología, física, química, geografía, historia, español, inglés. Esto ya demuestra que está mal porque no está educación física. Partamos la base, ya está todo mal. Ya sería la primera razón por la que estaría mal. Bueno, no importa. De 6 a 18, ahí no hay inteligencia. Lecciones curriculares y complementarias para estudiantes de primaria y secundaria. ¿No? Están empezando a comprender lo que significa esto, ¿no? Seguir, a ver si le podemos, a ver qué dice. A ver si me dice el por qué. Bueno, ¿quiénes somos? Educaline es una entidad digital que crea, adapta y distribuye online contenidos digitales interactivos para la educación básica, o sea, hasta 12, dirigidas al mercado educativo de América Latina. Actualmente están en Colombia, México, Panamá y Perú, pero se están expandiendo. El catálogo ha sido testado, validado y valorado pedagógicamente. Bueno, después sigue. Participan de las pruebas, te preparan para las pruebas PISA, que es el otro gran debate, no nos va a dar hoy, porque una cosa está ligada con la otra. O sea, como la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, o sea, no tiene un pomo que ver con educación, sin embargo crea la única evaluación mundial para cualquier profesión, que es la prueba PISA. O sea, no hay una evaluación global para los ingenieros, para los arquitectos, para ninguna otra profesión, hay una evaluación global y sí la hay para educación. ¿No? Nadie entró, yo siempre pongo el ejemplo, nadie entró acá pensando que este edificio se podía caer. ¿O alguien pensó eso? No. Es mejor así entonces. O sea, ¿por qué? Porque uno ya tiene incorporado que está validada esa profesión con su aprobación, sus exámenes, todo lo que tuvo que estudiar una persona para ser ingeniero, arquitecto, etc. En cambio, en el sistema educativo no. Hay una evaluación global que la hacen a todo el mundo para demostrar, porque ese es el objetivo, para demostrar lo malos que son nuestros servicios educativos, lo malo que es el Estado regulando nuestros servicios educativos y lo malo que es tener docentes en las escuelas atrasados, sin formación, no actualizados y sobre todo con muchos derechos. Entonces, para finalizar, ¿qué quiero decir? ¿Vieron ustedes? Muchos proyectos diferenciados, pero que se solapan, se interconectan, de mercantilización educativa, empresas haciendo mucho lobby contra los estados para incorporar, y sobre todo ahora, después de la pandemia, paquetes tecnológicos que nos dicen lo que hay que enseñar, porque lo que hay que enseñar va a ser evaluado después en las pruebas PISA para ratificar y legitimar su política, etcétera, etcétera. No sé si en poco tiempo pude
explicitar la complejidad de lo que estamos disputando hoy como escuela pública. Y quiero terminar, porque esto nos hace muy bien, pues siempre hay que terminar con un mensaje esperanzador, y el mensaje esperanzador es del propio Banco Mundial. Eso es bueno, porque si lo dijera yo, todo diría, bueno, dirigente sindical, dirigido a dirigentes sindicales, y siempre tener que dar un empujoncito de esperanza. ¿No? Siempre. Todos nosotros, dirigentes sindicales, siempre tenemos que dar, eso que decía García Linera, una proyección de previsibilidad a futuro, de que hay un futuro mejor y que no hay tiempo que no acabe. El propio Banco Mundial, diciendo el por qué no se pudieron todavía hacer las reformas educativas que se tenían que hacer, imagínense cuáles son las reformas educativas del Banco Mundial, ¿no? Todas estas que estuvimos diciendo. Entonces dice, en un librito que yo en un documento que sacaron que se llama Profesores Excelentes, Banco Mundial, lo tenemos para buscar en internet, pero está acá después un montón, bueno, no importa. Bueno, dice, los profesores no solo son actores clave de la producción de resultados de educación, sino también la parte interesada con más influencia en el proceso de reforma educativa. Ningún otro integrante del sistema educativo es tan organizado, tan visible y tan políticamente influyente. Debido a que gozan de una autonomía única cuando se cierran las puertas del aula, bueno, lo dice el Banco Mundial, nosotros no creemos en eso, que un docente cuando cierra la puerta del aula entonces es autónomo y puede dar la clase que quiere. Nosotros creemos en otra cosa, creemos en un proyecto colectivo, no en la rebeldía individual del docente, ¿no? Pero bueno, el Banco Mundial lo dice así. Los profesores, a partir de eso, los profesores tienen un profundo poder de decisión de lo que respecta a qué políticas nuevas se puedan implementar con éxito. En comparación con parámetros internacionales, los sindicatos docentes, Banco Mundial, los sindicatos docentes de América Latina se consideran especialmente poderosos. Históricamente han utilizado con eficacia la influencia electoral directa y las manifestaciones callejeras para impedir reformas que consideran una amenaza para sus intereses. Así que, compañeros y compañeras, está en disputa, no nos han ganado y vamos a seguir peleando.